Hermanos, les doy la bienvenida en este día. ¿Cómo están? ¿Animados? Yo al menos, a pesar de que quizás el día se pueda ver un poco nublado, la verdad es que estoy muy animada, muy contenta. Y quiero compartir con ustedes una palabra que espero que sea de motivación. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esta es una consigna que todos ya sabemos, ¿cierto?, de antemano, pero es importante recordarla y de verdad creer de que estamos aquí y no nos avergonzamos del Evangelio, porque como dice su palabra, es poder para salvación. Y quiero motivarlos con esta canción que dice que de las tumbas nacen nuevos jardines. Y así es, Dios nos ha resucitado. Y en eso nosotros creemos. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, porque tú has traído vida a nosotros. Gracias, Señor. Estábamos muertos, Señor, sin vida. Y tú, Señor, viniste a nuestro rescate. ¿Cómo no adorarte y cómo no alabarte, Señor? Gracias por una nueva mañana. Te escogemos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Padre. Gracias, Señor. El mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú y me diste vida nueva. Se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Yeah. Sí, Señor, no hay nada mejor. Vengo a ti sin miedo y sin reservas. Bueno, hoy día vamos a la última parte y estamos hablando ya en dos oportunidades anteriores, que siempre decidimos, siempre estamos tomando decisiones, ¿sí? Desde la niñez hasta la tumba. Muchas veces no tomamos las opciones que tenemos al frente, pero igual decidimos. También dijimos que el futuro depende de lo que yo decido en el presente. Lo que yo decido hoy vale mucho para mañana. También lo importante que es la boca, el lenguaje, porque lo que uno habla es determinante para lo que viene. Si yo, por ejemplo, maldigo mi día de hoy, mi presente, si yo soy negativo frente a este día, eso es una semilla para lo que voy a cosechar mañana. También recuerdan ustedes que dejamos claro que el término crisis es una gran oportunidad. Es un punto crucial donde o avanzamos o retrocedemos. Pero la crisis en sí no es mala, sino que es la actitud frente a la crisis la que muchas veces es negativa. También mencionamos que la gran enfermedad de nuestra sociedad, de nuestro planeta, la enfermedad más relevante es esa enfermedad que es la falta de propósito, la falta de muchas veces sentido para vivir, del verdadero sentido. Todavía hay mucha gente que piensa que la vida consiste en nacer, criarse, educarse, terminar una carrera, después casarse, tener hijos, envejecer y morirse. Eso es la vida para muchos, pero la vida verdadera es mucho más.
¿Ok? ¿Quién no decide? ¿Quién se rehúsa a tomar una decisión? Y sobre todo la decisión más grande, esa persona corre el riesgo de caer en un vacío existencialista, un vacío profundo en el corazón. Y entonces quedamos en que hay una gran decisión. Hay una decisión súper importante que el ser humano tiene que tomar. Vamos entonces a tratar de avanzar hoy día y quiero que por favor, si tienen una Biblia a mano, la puedan abrir y busquen en un libro que es el libro de Josué. Está en el Antiguo Testamento, Deuteronomio, Josué. Y al final del libro, en el capítulo 24, quiero leer porque aquí hay unas palabras que son clave para que podamos ir concluyendo este tema. Y en el capítulo 24, verso 13, Josué está dando las últimas palabras, el último discurso a todo el pueblo y dice que Dios, son las palabras de Dios para el pueblo. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis. Y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses, los cuales anduvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses, aquí esta letra está como demasiado. Si alguien me ayuda con ese verso, por favor. Fuerte, con voz fuerte. Del verso 15 en adelante. ¿Quién me ayuda? Vamos. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Bien, hasta ahí lo vamos a dejar porque después lo vamos a volver a tomar. Ok, hay un tremendo poder en la decisión. Siempre vamos a tener que definir la vida como el resultado y la suma total de las decisiones que vamos tomando mientras vamos caminando en esta tierra. Dijimos que desde temprano, desde que somos pequeños hasta que llegamos a los últimos días, hasta el final, cuando ya llegamos a la tumba, estamos encontrándonos con decisiones importantes. Desde escoger, por ejemplo, una carrera, escoger la persona con la que queremos compartir la vida o escoger dónde yo quiero vivir. Hay muchas decisiones importantes. Pero tenemos que recordar que aunque no podemos elegir ciertas cosas, por ejemplo, nadie puede elegir sus padres, el color de los ojos que va a tener. Hay cosas que no se pueden elegir, el país donde van a nacer, pero sí hay cosas que se pueden elegir. Por ejemplo, tú puedes elegir cómo vas a vivir, cómo quieres vivir. Si con incredulidad o con fe, eso se puede elegir. Si cobardemente o con valentía. Si querer vivir a la deriva, a la que te criaste nomás, o vivir con propósito. Eso se puede elegir.
¿Decidimos entonces, hermano, lo trivial o elegimos lo importante? A medida que vamos tomando esas decisiones, nuestra vida se va construyendo, nuestro carácter se va formando. Nuestras decisiones siempre producen hechos, producen actos. ¿Ya? Y al final entonces estos hechos son los que forman el carácter. Y quiero decirte, hermano, que el carácter es lo que al final se vuelve permanente en uno. Es lo que es permanente en el tiempo. Pero también tiene que llegar un momento en la vida, tiene que llegar un instante a todo ser humano en el que tiene que enfrentarse con la decisión más relevante de su vida. La decisión más trascendente de todas las decisiones. Aunque hay muchas que son importantes, pero hay una que es más importante. La más grande de todas. Y que dejemos claro que no es, por si alguien piensa, la decisión más importante no es, por ejemplo, elegir la vocación como nos han enseñado, como la cultura nos transmite. No es eso. Aunque es muy significativa la vocación, pero no es la más importante. Tampoco es la educación. Siempre los padres tratan de que los hijos tengan buena educación, pero no es la más importante. Tampoco será la pareja que yo quiero elegir para compartir mis años aquí en la tierra, sino que la decisión más potente, más relevante, tiene que ver con la relación del hombre con Dios. Fuimos creados, dice la Biblia, para tener una comunicación con Dios, no una lejanía, no una distancia, no una separación. Para eso fuimos creados, para tener esa comunicación. Por eso que Pascal, el filósofo matemático, siempre decía, el hombre es imposible que esté completo, porque el hombre, cuando tiene en el corazón un vacío, ese vacío que tiene la forma de Dios, que no se llena con nada más, ni con la carrera, ni con la familia, ni con los diplomas, con los logros financieros, no se puede llenar ese vacío porque le pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque existe una prioridad, existe un orden en las decisiones. La más grande tiene que ver con la relación con Dios. Y esta decisión se toma cuando el hombre por primera vez se enfrenta a la pregunta clave. ¿Cuál es esa pregunta? La pregunta más importante con la que tenemos que confrontarnos es ¿qué haré? ¿Qué haré yo con la persona de Jesús? Que la Biblia lo llama el Cristo. La Biblia lo llama el enviado del Padre, el Salvador del mundo, el Señor de todos los señores. Porque esta es la decisión, hermanos, que afectará a nuestro futuro, afectará nuestra vida presente en la tierra, pero también más allá. Y como decía nuestro hermano Bob Layer, al infinito y más allá. ¿Sí? La palabra de Dios siempre nos confronta con esta decisión. Por ejemplo, Moisés, cuando recibe los 10 mandamientos en el monte Sinaí y está 40 días en el monte, después tiene que regresar. ¿Y con qué se encuentra? Se encuentra con un pueblo que ha vuelto atrás, un pueblo que ha vuelto a las costumbres antiguas, paganas. Y entonces, cuando llega Moisés de vuelta, el pueblo está entregado por completo a la idolatría. Levantaron un becerro de oro para adorarlo. Habían vuelto a esas costumbres. Entonces, Moisés, ¿qué hace? Se enfrenta a ellos y los llama a una decisión. Y él les dice, el que esté con el Señor, únase conmigo. Y muchos respondieron a ese llamado, pero muchos no quisieron. Entonces dice la palabra de Dios en Éxodo 32,
que miles murieron. Hubo una mortandad tremenda de los que rechazaron el volverse a Dios y dejar la idolatría. También se registra lo que ocurrió con el profeta Elías en el Monte Carmelo. El pueblo estaba alejado de Dios adorando a Baal. Baal, que significa Señor y que también es el Dios de la fertilidad, el Dios del sol y de la tormenta, el Dios que se supone fructificaría la tierra. El pueblo estaba abocado a adorar a este Dios falso y a escuchar a sus 400 profetas falsos. Israel entonces había perdido esa relación, esa comunicación con Dios. Y Elías, frente a los 400 profetas falsos y frente a todo el pueblo, los desafía. ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones o entre dos caminos? Si el Señor es Dios, servirle entonces. Y si es Baal, si para ustedes Baal es más importante, entonces sirvan a Baal. Pero los desafió. Y ustedes pueden leer la historia en sus casas en el capítulo 32 y ver todo lo que ocurrió cuando Elías los desafía y dice, aquí se tiene que manifestar quién es el Dios verdadero. Y hizo un altar y puso ahí un animal en el altar y además les dijo a los que seguían a Baal que ellos también hicieran su altar con su animal y aquí el Dios que descienda con fuego y queme esto en el altar, ese va a ser el Dios verdadero. Y ocurrió que realmente el único Dios verdadero fue el Dios de todos los tiempos, el Señor de señores, el Dios del universo, y el fuego vino y quemó. Incluso aunque Elías pidió que le echaran agua alrededor, mucha agua, no quedó ni olor a humedad. Y los que seguían a Baal quedaron completamente avergonzados. Pero lean por favor la historia con detalle en sus casas, porque va a ser una bendición. Entonces, después, al final, aparece lo que leímos al principio. Josué, que se tiene que despedir en sus últimas palabras, él está preocupado por algo. Antes de dejar al pueblo había sido líder de ellos por mucho tiempo. Después de que pasaron el Jordán, conquistaron muchos pueblos y al final él tiene que decirles algo. Estoy preocupado. Me preocupa, tengo temor que ustedes se vuelvan a los antiguos dioses. Entonces está frente al pueblo en Siquem. ¿Y qué es lo que hace? Les recuerda las obras que había hecho Dios con ellos. Miren, les dice, recuerden que ustedes han recibido una tierra que no trabajaron, que no labraron. Recibieron ciudades que no construyeron. Están disfrutando de árboles, de olivos que ustedes no plantaron. Teman a Dios y escojan hoy a quién van a servir. Esto representa la gran decisión. Y la gran decisión tiene 4 características. Primero, es necesaria. La característica de la gran decisión siempre es necesaria. Y esto marca una definición en nosotros. Es un mandato. Por eso que dice, escogeos. Tenemos que escoger, es un mandato hacerlo. Estamos siempre obligados a decidir. No somos libres para no decidir. Solo somos libres para elegir algo. Jesús enfatizó siempre la necesidad de la decisión. ¿Lo recuerdan? Nadie dijo puede servir a 2 señores porque amará a uno y termina aborreciendo al otro. No se puede servir, dijo Jesús, a Dios y a las riquezas. Las riquezas son importantes. Ojalá las personas prosperen, sus familias prosperen mucho. Pero está comprobado que cuando uno sigue a las riquezas, cae preso de las riquezas. Y hay una raíz de mal. Pero cuando la riqueza me sigue a mí como una bendición, porque Dios está conmigo y me prospera, y yo no adoro la riqueza, sino que es un medio, no estoy sirviendo a la riqueza,
que es totalmente distinto. Porque Jesús dijo, no se puede servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. El que no está conmigo, dijo Jesús, está contra mí. Y el que conmigo no recoge, termina desparramando. Uno no puede querer, por ejemplo, ser una persona de ejemplo, ser una persona inspiradora en la sociedad, ser una persona de bien y al mismo tiempo ser corrupto. No se puede. No se puede ser ladrón y corrupto y al mismo tiempo una persona de ejemplo. Escoger siempre lo uno o lo otro implica rechazar algo. No se puede estar a favor de Dios y al mismo tiempo estar en su contra. Hay gente que dice, no, yo no estoy ni a favor ni en contra de Dios. Mentira. No se puede rechazar y aceptar a Cristo al mismo tiempo. No existe un lugar de pasividad. O nosotros construimos o nosotros derribamos. No hay un campo neutral. Todo, hermano, en la vida se reduce a decidir por la vida o por la muerte. En eso consiste finalmente todo. O yo elijo la vida o elijo la muerte. O elijo el camino ancho que lleva a la perdición o elijo el camino angosto que lleva a la vida. La gente que cree que puede quedarse pasivamente está engañada. Las personas pensamos muchas veces que ser pasivo no es ningún problema. Sí es un problema. Y es un gran problema, porque la pasividad me destruye. Entonces, frente a la pregunta, ¿qué haré con Jesús, el Hijo de Dios? Tiene mucha repercusión, porque tiene una repercusión eterna. No podemos seguir, entonces, nadie puede seguir en esta vida, hermanos, siendo oyente, siendo un simpatizante, estando parado solo en la puerta, mirando a la orilla del camino, mirando solo de lejos, mirando solo de las tribunas, si no se mete a jugar el partido en la cancha, si no es protagonista. Segunda característica de la gran decisión es que es una decisión personal. No es de la mano con nadie. Esta decisión, que es la más importante, la tengo que tomar solo. No la puede tomar mi padre por mí, ni mi hijo, ni mi esposa por mí. Es personal. Josué, aunque era un líder, un gran líder, era un capitán, estaba al frente del pueblo, pero él no podía ordenar a su ejército que sirviera a Dios. Solo los podía desafiar. Él no podía ordenarle a nadie, porque servir a Dios es una decisión que cada uno tiene que tomar por sí mismo. Si iban a servir a Dios o no. Mira, a ti te pueden dar un consejo. El pastor te puede aconsejar, un discipulador te puede aconsejar, un hermano mayor te puede aconsejar. Pero finalmente uno toma la decisión que quiere. O sirve a Dios o no lo sirve. En la palabra de Dios, en el libro de Ezequiel aparece un refrán. Los refranes son muy comunes en la cultura. Y el refrán dice, los padres comieron las uvas agrias y los hijos sufrieron entonces la dentera, o sea, las consecuencias. Pero dice también ahí, ya no más, ya no se dirá más así, ya no se usará más este refrán, porque las almas de los padres y las almas de los hijos son mías, dice Dios. Así que el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. O sea, hermanos, cada persona responde por su vida. Cada persona es un individuo. Cuando lleguemos a la eternidad, entonces yo no iré de la mano con nadie. No podré ir apoyándome en mi papá o apoyándome en un hermano que yo considero que es más espiritual que yo, a ver si me salva, a ver si me apoya, a ver si
si consigo a alguien que me ayude para ver si me meto por debajo de la cortinita. No, solo frente a Dios, solo frente a la eternidad, respondiendo por mi propia vida. Entonces, también otra característica de la decisión es que la decisión más importante tiene responsabilidad. Responsabilidad frente a la vida y frente al pecado. Generalmente las personas cuando quieren usar este término, un término que todo el mundo le hace el quite, la palabra pecado, ojalá la extingamos del vocabulario. Ojalá nadie más la mencione. Hoy en día, en el tiempo moderno, esta palabra es incómoda. Y entonces se dice que no hay tal, sino que somos producto de la herencia, somos producto del medio ambiente, somos producto, es que somos así, errar es humano, ¿qué le vamos a hacer? Pero hay una responsabilidad frente al pecado. Por ejemplo, hay una responsabilidad frente a la violencia. Algunos dicen, es que la violencia ha crecido tanto, tiene que ser porque la iglesia ha fallado, debiera haber predicado más. Sí, siempre vamos a estar faltos, siempre deberíamos predicar más, pero no es responsabilidad total de la iglesia. Otros dicen, es que si la comunidad tuviera más programas de educación. Otros dicen, es que el hogar, si en el hogar hubieran padres más estables, padres más presentes, sí. Pero al final de todo, cada persona es responsable de sus actos. Yo he conocido personas que han venido de hogares disfuncionales, que no han tenido papá ni mamá, o que sus papás eran alcohólicos, y ellos dijeron, yo no voy a ser alcohólico. Y se levantaron. He conocido personas que han sido abandonados y maltratados. Mujeres que han sido abusadas en la niñez, pero han dicho, yo no me voy a quedar con este resentimiento. Yo me voy a sanar. Voy a buscar la paz de Dios. Voy a buscar la vida de Dios y no me voy a quedar ahí, petrificada en esa experiencia trágica. Al final de todo, cada persona es responsable de sus actos. El juez, cuando uno va a un tribunal, el juez lo mira a uno solito. No dice, ¿dónde está su papá para que lo defienda? ¿Dónde está su hermano mayor? No. Cada persona viene ante el juez solo. Y ante el juez de los jueces, en el juicio final, cada persona vendrá por su propia vida. Muchos no escogen al Señor. ¿Y saben por qué? Tienen una excusa. ¿Cuál es la excusa? Es que la iglesia no es perfecta. Es que esa persona falló. Es que ese líder me defraudó. Me decepcionaron. Pero en la eternidad cada uno se presentará solo a dar cuenta por su vida. Hoy es un día clave para tomar decisiones. La Escritura dice, hoy es el día de salvación. Si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hoy es un día para decidir el mañana. No sabemos si mañana vamos a tener otra oportunidad. Por lo tanto, la cuarta característica de la gran decisión es que es una decisión urgente. La salvación del alma siempre tiene carácter de urgente. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. El problema no es que Dios no hable. Muchos piensan que Dios no habla en este tiempo. Bueno, Dios ha hablado siempre, en todas las épocas. En la antigüedad, dice la Biblia, por los profetas. Después, cuando Jesucristo vino a la tierra, Él habló y no lo quisieron escuchar. Ese es otro punto aparte. Los apóstoles hablaron, los discípulos hablaron, y en este tiempo el pueblo de Dios también habla, la iglesia habla, hoy más que nunca porque hay más recursos. Nadie puede decir, yo nunca he escuchado el mensaje, porque hoy día hay internet, hay redes sociales, hay televisión. El evangelio está llegando a todas partes, hasta los lugares más apartados. Todos han tenido alguna vez la oportunidad de escuchar el mensaje. Y los que no, los que están, digamos, en una isla o en la selva, en un lugar donde
nunca nadie ha llegado con una Biblia, el Espíritu Santo se encarga de hablarle a sus conciencias. El problema no es que Dios no hable. Siempre ha hablado y de mil maneras. El punto es la dureza del corazón. Hay un hoy. Escúchame bien. Existe un hoy que es lo único seguro que tenemos. Por eso la Biblia advierte: no te jactes del día de mañana, porque no sabemos qué dará de sí. Ahora es el tiempo favorable, dice la Escritura. Dios no tiene tiempo. Dios simplemente es, y es eterno siempre. Es un eterno ahora. Nosotros tenemos elaborado un cronograma, un tiempo para vivir en esta tierra, pero Dios no tiene tiempo. Dios siempre habla en sentido de urgencia. Y no porque Dios esté apurado, sino porque Él sabe que nuestra vida en la tierra es corta, es muy breve, la vida del ser humano. Más de 18 veces la Biblia describe que la vida es breve y es fugaz. Mis días son más veloces que un corredor. La vida es como un sueño, dice el salmista. Cuando nosotros empezamos a hablar del tema de los sueños, que soñé esto otro, muchas veces nosotros tenemos la idea, como el concepto, y pensamos que hemos estado soñando toda la noche. Pero los estudios científicos dicen que nosotros apenas soñamos un par de segundos. Y es muy probable que hay días en que tú puedes tener 4 o 5 sueños en la misma noche. Son solo segundos, pero a nosotros nos da la idea que hemos soñado, pero 12 horas toda la noche. Lo mismo nos pasa con la vida. Pensamos que la vida es súper larga porque vivimos 80 años. Pero como siempre he dicho, ¿qué son 80 años al lado de la eternidad? Ni siquiera alguien que viva 100 años son nada comparado con la eternidad, donde no existe el tiempo. La vida es así, breve, pero nosotros pensamos que es muy larga. Nos parece así. Entonces aquí aparece, y Satanás se agarra de eso, aquí aparece la estrategia más importante del enemigo. La estrategia más clave de Satanás es, ¿cuál es? No es muchas veces impedirnos que sirvamos a Dios. No, porque Él sabe que queremos servir a Dios. Entonces usa una estrategia más inteligente todavía. Es esta de, sí, tú puedes servir a Dios, pero no todavía, más adelante. Eres muy joven. Cuando termines tu carrera, cuando te cases, cuando te jubiles, ahí vas a tener mucho tiempo. Pero no todavía, no es urgente, no te apures. Y nos convence de eso. Estratégico. Hay que escoger servir a Dios sobre una base. ¿Cuál es la base? Finalmente quiero terminar con esto. Quiero pedirles que volvamos al capítulo 24, que es lo último que vamos a leer. Voy a necesitar que me ayuden o que me presten eso, por favor. Entre este y esta, elijo esta. Bueno, capítulo 24, y voy a tener que elegir otros lentes también. No, cambio. Es así. Gracias, Ilincita, igual. No importa, las versiones cambian, pero el sentido se mantiene. Entonces vamos a leer el capítulo 24. Y vamos a leer del verso 19. Miren, aquí hay un detalle importante. Entonces Josué les dijo: ustedes son incapaces de servir al Señor. Les está diciendo que se decidan de servir al Señor, ¿cierto? Anteriormente le dice: escogeos hoy a quién van a servir. Pero aquí les está diciendo: ustedes son incapaces de servir a Dios. Porque el Dios santo es santo y celoso. No les tolerará sus rebeliones y pecados.
si ustedes lo abandonan y sirven a dioses ajenos, Él se echará encima y les traerá desastre. Los destruirá completamente a pesar de haber sido bueno con ustedes. Pero el pueblo insistió, eso no pasará jamás. Nosotros solo serviremos al Señor. Y Josué les dijo una vez más, ustedes son testigos contra ustedes mismos de que han decidido servir al Señor. Y si lo somos, sí lo somos, respondió toda la asamblea. Josué replicó, desháganse de los dioses ajenos que todavía conservan. Vuélvanse de todo corazón al Señor, Dios de Israel. Y más adelante dice que pone una piedra como testigo. Entonces les está diciendo, decídanse a servir, pero también les está diciendo, ustedes no pueden servir a Dios, ustedes son incapaces. ¿Por qué? Porque hay un detalle cuando uno se quiere decidir servir a Dios. Dice, hay que elegir también quitar los dioses ajenos. Si están dispuestos y quieren servir y se quieren mantener en la decisión, entonces tengan en cuenta que van a tener que sacarse de encima los dioses que les estorban. Porque no se puede servir a dos señores. Si quieren servir a Dios, tiene que ser Él solo, pero no puede hacer junto con los demás dioses que tienen ahí guardados bajo la manga. Sáquense todos los dioses ajenos y entonces sí van a poder servir al Dios verdadero. Y ustedes son testigos de ustedes mismos. Si ustedes me están diciendo, dice Josué, que están decididos, que están aceptando el desafío, entonces sean conscientes y decídanse bien, saquen todo lo que les estorba, porque no se puede servir a dos dioses al mismo tiempo. ¿Ok? Esto es importante, hermanos queridos, para poder finalizar. Tenemos que tomar una decisión cada día por Cristo. Cada día. Escoger hoy a quién vamos a servir de verdad. ¿Y la base cuál es? El Señor ha hecho todo por nosotros. Nos ha perdonado todo, absolutamente todos los pecados. Los que tú piensas que no, también. Esos que están en los secretos que nadie sabe, que tu mamá no sabe, tu esposo no sabe, tu esposa también, todos. Del pasado, del presente y del futuro. Dio su vida por nosotros. Y además fue a preparar un lugar para que cuando llegue la eternidad nosotros reinemos con Él para siempre. Sobre esa base se toma la decisión. ¿Cómo no voy a servir al Señor si no tenía ninguna posibilidad? Si no tenía cómo pagar la deuda. La deuda era tan cara que ningún millonario podía pagarla. No es que alguien venga aquí y diga, yo sí puedo. No existe y no ha existido nunca en la historia de la humanidad ni siquiera una persona que pueda pagar la deuda de sus pecados. Si Jesucristo no viene a la cruz y entrega su vida, todos, absolutamente todos, estaríamos perdidos. La vida va a pasar súper rápido y llegará ese día en que los que hemos decidido por Él, entonces vamos a disfrutar de la gran herencia por haberlo escogido a Él. Sobre esa base toma tu decisión hoy. Y si ya la tomaste, entonces mantén tu decisión. Manténla firme hasta el último suspiro para que cuando llegue el gran día final, entonces te puedan decir bienvenido. Entra en el gozo de tu Señor. Elegiste bien. Elegiste la gran decisión, la más importante de tu vida y te mantuviste en ella hasta el final. No te tendrás que arrepentir de nada. Ningún sacrificio va a ser en vano, ninguna lágrima, ningún desprecio o burla de alguien que no creía y que te despreció por haber elegido al Señor. Será un orgullo. Será un orgullo haber caminado con el Señor y haber sido fiel. Será un orgullo ese día, levantarás tu frente cuando el Señor ponga una corona sobre ti y te diga, adelante, eres parte de mi reino. Pero mirarás hacia el lado y verás a millones de personas avergonzadas, con el crujir de dientes. Verás a millones ir a la perdición eterna.
Y tú dirás, ¿cómo es posible que no eligieron esto que yo elegí? Estaban cerrados de corazón, estaban rebeldes y duros de corazón, como los que murieron el día que Moisés los llamó a ponerse de su lado y no quisieron. Como muchos que hoy día escuchan y cierran el corazón y no se deciden, pero no tienen excusa. El amor de Dios es tan grande que alcanza para todos y está vigente. Estamos en un periodo de gracia maravilloso y Dios está dando todos los días una oportunidad, pero no sabemos qué será mañana. Hoy es un día muy especial para el que me está escuchando y nunca ha tomado la decisión. Hoy es el momento. No lo dejes pasar porque tú no sabes si mañana vas a volver a tener la misma oportunidad. Hoy es un día que el Señor te recibe con los brazos abiertos porque su amor también alcanza para ti. Solo tienes que decir, te recibo, te reconozco, creo en ti, creo que no hay otro Dios fuera de ti, te abro mi corazón. Te abro mi corazón y te digo que también te necesito, que yo te necesito y que tú eres el único que puede perdonar mis pecados. Así que lo confieso en este momento, confieso que he vivido separado de ti y ya no quiero más eso, ya no quiero vivir más así. Quiero tomar esa decisión que es la más importante de mi vida. Si tú lo has hecho, ten la seguridad que en este mismo instante, aunque no lo entiendas, el Señor inscribe tu nombre en el libro de la vida para que en el día final, cuando pasen lista, tu nombre aparezca ahí. Y todos los que estamos acá, que ya estamos caminando, mantengámonos firmes, sin fluctuar, firmes en la decisión que hemos tomado, porque es la más grande de todas. Gracias, Padre. Gracias por llamarnos y por desafiarnos. Gracias, Señor, porque un día nos tocó elegir y qué bueno que fuiste tú el más importante para nosotros. Pero hoy, Señor, tu palabra nos advierte para no volver atrás, para no distraernos, para no volver a los antiguos caminos y dejarte a ti. Señor, afírmanos en la decisión. Afírmanos, Señor, en la convicción de que hemos tomado la decisión más importante de todas. La vida pasa muy rápido y un día ya no estaremos aquí, pero nos iremos con la paz tuya que sobrepasa toda mente y nos iremos con la seguridad de que hemos elegido bien y que tú eres el Señor de todo. Ayúdanos a servirte de corazón, a servirte definidamente, con todo lo que tenemos, con todo lo que has puesto en nuestras manos, servirte de corazón, Señor. Gracias, gracias. Afirma la decisión que han tomado en estos días muchas personas en distintos lugares. Los que por primera vez deciden nacer de nuevo, guárdalos en tu palabra, Señor. Guárdalos. Gracias te damos. Amén. Amén. Dios les bendiga. Firmes en la decisión que tomamos.